cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo existen los derechos y deberes, los fundamentos jurídicos, las características de los derechos y deberes, el deber ser jurídico, el bien, frente a la inteligencia artificial, a la medida de cada problema jurídico que se vincule con la inteligencia artificial y nos presente cada cliente. Y hoy, con ocasión de nuestro curso jurídico para abogados que se titula Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial, explicaré, ya que este curso es una forma donde aclaramos, mediante la cual aclaramos, se aclara, queda claro, se entiende cómo viabilizar la inteligencia artificial, explicaré el fundamento jurídico de la teorización, de la teoricidad, de la importancia de la teoría jurídica, de la teoría en relación con el derecho, ante la inteligencia artificial, ante la IA en relación con la inteligencia artificial. Y es que se considera que el derecho, si es exclusivamente teórico, no es práctico. Se puede considerar, no es que siempre se considere, pero se puede considerar, se puede llegar a considerar ello. Y esto afecta la calidad jurídica y propiamente la posibilidad de lograr que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes jurídicos, porque si no está clara la teoría del derecho y propiamente la forma del derecho, la forma de la existencia del derecho, la forma en la cual existe lo definido en todo el derecho, la forma de los derechos y deberes, pues no es posible aplicarlos, no es posible que exista el bien, porque no es posible aplicar los derechos y deberes, no es posible ser diligentes jurídicamente en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y por eso no se trata de que existan teorías en relación con el derecho y que éstas siempre sean parte de la forma del derecho, ¿no? Solo son válidas las teorías o solo son propiamente partes del derecho, las teorías armónicas con lo definido en el todo del derecho, con lo definido en el derecho, con lo definido en el todo del derecho, en el todo de él. Y por eso solo son parte del derecho las teorías armónicas con la forma de los derechos y deberes, armónicas con las características, los fundamentos, los elementos, los requisitos, las condiciones, las partes y el todo de los derechos y deberes. Y por eso el deber ser jurídico, es decir, el derecho, es lo que aclara, es mediante lo cual se aclara cómo existe el bien, es decir, como indicaba al inicio, los derechos y deberes, es lo que aclara cómo existen los derechos y deberes, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial. Pero lo clave es tener en general esto claro, conocer el derecho, conocer cómo existen los derechos y deberes, y frente a la inteligencia artificial aplicar este conocimiento, aplicarlo, aplicar el conocimiento, aplicar lo que se vaya aclarando según el nivel de evolución, la forma de evolución, el estado de evolución del derecho, es decir, del conocimiento en relación con el derecho, es decir, según el nivel de claridad que exista sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes, es decir, el bien, es decir, el deber ser jurídico. Y entonces, para que el mensaje quede claro, cuando existe inteligencia artificial, lo clave es aclarar cómo aplican los derechos y deberes según el nivel de evolución que se tenga sobre el derecho, según el nivel de evolución que se tenga en cuanto al conocimiento del derecho, es decir, según el alcance de claridad que se tenga sobre cómo existen los derechos y deberes, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Es decir, lo clave es aplicar este conocimiento a la medida de cada inteligencia artificial, a la medida en la forma en la cual, a la medida de la forma en la cual, con base en la forma en la cual, según la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, donde exista inteligencia artificial. Y por eso no hay que confundirse, por ejemplo, en cuanto a que el derecho se basa en controversias y en debates entre, por ejemplo, los positivistas, positivistas jurídicos e ellos naturalistas, promotores, abogados del derecho natural, personas que consideren que el derecho se basa exclusivamente en lo natural, en una dimensión natural, sino de conocer los derechos y deberes, que por supuesto incluye elementos tanto positivos y propiamente tanto elementos formales reconocidos en normas delimitadas, específicas, claras, explícitas, expresas, en normas como elementos de la naturaleza, es decir,
leyes de la naturaleza, las reglas de juego del mundo relacionado con la humanidad propiamente, para conocer, por ende, cómo es posible que existe el bien y propiamente cómo existe el bien. Porque el bien es todo lo que permita que exista la vida, es todo lo que permite la existencia de la vida. Entonces, el bien no es algo relativo, es lo que permita ello. Esto es algo objetivo cuando existe, o propiamente no solo cuando existe, en abstracto es algo objetivo, y cuando existe es verificable, es decir, es experimentable, es algo que se experimenta, es perceptible, se siente y a la vez, por ende, es demostrable, se puede probar, se prueba, existe certeza de ello, de la existencia del bien. Y por eso la validez, la eficacia y la seguridad jurídica existen cuando existe esa armonía entre lo natural y lo formal y propiamente cuando existe el bien. Pero el derecho no es algo que dependa del punto de vista de cada quien, sino es el todo que define el bien, el todo que define los derechos y deberes, y por supuesto es algo que va evolucionando, como les decía, porque la claridad del conocimiento se va logrando. Entonces, entre más vayamos aclarando las características de los derechos y deberes, es decir, las partes y el todo del derecho, es decir, el deber ser jurídico, es decir, la forma del bien, o propiamente cómo se obtiene el bien, porque el bien como tal ya existe, el bien existe, pero cómo lograrlo es lo que se va aclarando, vamos logrando formas cada vez más eficaces, más eficientes, más óptimas, más efectivas, más eficaces de lograr el bien. Y por ende, frente a la inteligencia artificial se trata de ello, de hacer que exista bien, con base en el bien y por ende para el bien, que logre bienestar, que sea un producto, un objeto mediante el cual se logre bienestar en lo que dependa de cada producto, es decir, en lo que depende de la forma en la cual exista cada inteligencia artificial, en lo que depende de la forma de la existencia de la respectiva inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica donde se contenga, donde exista inteligencia artificial. Y por esa razón se trata de conocer los fundamentos jurídicos, es decir, las condiciones del bien, las condiciones de los derechos y deberes, las características, las partes y el todo de los derechos y deberes, la forma en la cual se cumple con el derecho. El todo de lo definido en el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, para que así se conozca cómo crear, usar, controlar, actualizar, soportar, etcétera, la inteligencia artificial de una manera válida jurídicamente, es decir, con base en la diligencia, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, con base en el bien. Y por eso el derecho sí es teórico, es una idea, es la idea del bien, pero no es una, más que una idea del bien, de hecho, no, primero no es solo una idea y no es una idea subjetiva o propiamente arbitraria, caprichosa, confusa sobre el bien, sino es la idea mediante la cual el ser humano va aclarando el bien ya existe, y por ende no basta con la existencia de esa idea, es decir, con la teoría del derecho, de esa idea y su concreción, la forma en la cual se concreta en diferentes medios, como el escrito, el oral, etcétera, sino que lo gráfico, las imágenes, etcétera, lo multimedia, la mezcla de cada uno de los medios mediante los cuales se pueda y propiamente se logre comunicar el derecho, la conjugación de los medios mediante los cuales se comunique el derecho, sino que esta es una parte, la teoría, lo teórico es una parte, pero lo determinante es que ello se aplique, entonces también se necesita de la práctica. Pero sin esa idea no se puede aplicar. La idea no se puede aplicar el derecho. Sin la existencia de la teoría, no de teoría sobre el derecho, sino de la teoría del derecho y propiamente de la idea del derecho y propiamente del derecho y propiamente del bien, no es posible aplicarlo. No es posible aplicar el bien, no es posible aplicar el derecho y por ende no es posible cumplir con él, no es posible que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende frente a la inteligencia artificial no es posible saber cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial, cómo hacer la inteligencia artificial bien, buena, de una forma buena y por ende cómo usarla de una forma buena y por ende en general cómo hacer que exista para el bien, con base en la bondad, en el bien, con base en lo bueno. Mientras que si se tiene la teoría y se aplica la teoría, es decir, existe el cumplimiento de la teoría, existe como tal la acción válida jurídicamente. Se trata de la acción válida jurídicamente, del comportamiento válido, de la diligencia jurídica, que es el todo que existe por el resultado de la unión de los elementos teóricos y prácticos del derecho y propiamente, que es el resultado de la aplicación de lo definido en la idea del derecho, en la teoría del derecho, en la forma mediante la cual se aclaran, se van aclarando los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es decir, en el medio mediante el cual se aclara el bien. Cuando existe ese medio, un medio en el cual se aclara el bien, es decir, el derecho, y se aplica, existe el bien.
Eso es lo correcto jurídicamente, lo necesario jurídicamente, lo efectivo jurídicamente, lo que se necesita, lo determinante. Es decir, la aplicación de los derechos y deberes es lo necesario, lo contundente, lo válido, lo eficaz, lo seguro, lo diligente jurídicamente. Esa es la forma del cumplimiento del derecho porque es lo que hace que exista el bien en relación con el ambiente en el cual ellos se apliquen, en el cual exista la aplicación de los derechos y deberes. Y de hecho, entonces, no es que exista una separación entre teoría y práctica, todo está conectado. La teoría prevé y propiamente incluye la práctica, y lo determinante es que en lo que se conoce como práctica, en el hecho, en los hechos, en la relación jurídica como tal, se aplique eso para que así en el hecho exista el bien, es decir, validez jurídica, gracias a la diligencia, es decir, gracias al cumplimiento del derecho, es decir, gracias a que cada quien va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen, es decir, procedan, es decir, con base en la forma en la cual existan los derechos y deberes, es decir, con base en la forma en la cual exista lo definido en el todo el derecho frente a cada quien, a la medida de cada relación jurídica, en este tema, a la medida de cada relación jurídica en relación con la cual existe inteligencia artificial. Y esa es la forma, por ende, en la cual existe la inteligencia artificial buena, es decir, válida jurídicamente. Es la forma de la existencia de la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y por eso es determinante conocer los fundamentos jurídicos. Y por eso nuestro curso jurídico para abogados, que se titula Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial, explicamos ello. Y en la parte final tenemos un espacio práctico, un juego de roles donde los abogados especifican, aplican de manera concreta los fundamentos jurídicos a la medida de una inteligencia artificial que se inventa, inventada, hipotética, y por esa razón se perfeccionan jurídicamente, obtienen maestría jurídica en relación con la inteligencia artificial, son capaces de manejar jurídicamente la inteligencia artificial, aumentando su perfil profesional, aumentando su valor y en general aumentando su campo de acción profesional, porque obtienen un alto valor gracias a nuestro curso, mediante nuestro curso, con base en nuestro curso. Por eso es un curso que le interesa a los abogados y por ende es un curso que les sirve, que es útil, que es de interés, que brinda eh, algo necesario jurídicamente que brinda un alto valor para abogados ubicados en cualquier parte del mundo, porque los fundamentos jurídicos y por ende el bien, propiamente el bien, es algo universal, y por ende los fundamentos jurídicos son universales. Lo que basta es que el abogado, es con que el abogado cuente con acceso a Internet. Entonces, como nos damos cuenta, es un curso fundamental, determinante, que a la vez les aclarará cómo aplicar las normas específicas, porque si se tienen claros los fundamentos jurídicos, es decir, si se tiene claro cómo existen los derechos y deberes, se es capaz de aplicar cada una de las normas que apliquen a la medida de cada relación jurídica y propiamente se es capaz de aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial. Entonces es un curso de alto interés para los abogados. Les agradezco por su atención. Los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello los invito a que revisen, si lo desean, la sección servicios y dentro de ello un servicio que se llama curso jurídico, este curso, para que conozcan la información al respecto y si lo desean se inscriban. Existe un precio especial, se cuenta con un precio especial por inscripción temprana. Entonces, si ello existe y ustedes están interesados en el curso, pues es bueno que si les aplica la inscripción temprana según la fecha en la cual se inscriban, tomen provecho de ello, se beneficien de ello. Muchas gracias de nuevo por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.